Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista sobre las propuestas laborales que existen bajo el gobierno de José Antonio Kast. Estamos conversando con Gonzalo Durán, quien es académico de la U de Chile e investigador de Fundación Sol. Muchas gracias por el contacto, Gonzalo. Hola Javier, muchas gracias ahí por la invitación. Gracias a ti. La primera pregunta es si es que tú nos puedes explicar más o menos cuáles son los principales motivos de de la cesantía que se vive en el país, considerando todas las cifras que se han dado durante esta última semana. Sabemos, por ejemplo, que de acá de la región del Biobío venimos arrastrando una cesantía parecida por harto tiempo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes que dan respuesta a por qué tenemos una cesantía de este nivel? Sí, mira, ahí podemos entrar o abordar esta pregunta desde una perspectiva también bien histórica. Podríamos decir que en Chile, hace más de 15 años, estamos atravesando por un proceso de eh, una larga depresión, como dirían algunos analistas, en la cual los niveles de crecimiento económico se mantienen sumamente acotados, ¿ya? Se habla de un producto potencial, de un Producto Interno Bruto y su crecimiento en torno al 2%, lo cual es muy lejano a lo que teníamos, por ejemplo, en los años 90, donde se conocieron cifras que llegaron hasta el 7 o el 8%. Entonces, sin duda que hay una relación entre crecimiento económico y los niveles de desempleo o cesantía. Ahora, lo que aparece en el debate hoy en día tiene que ver con que el país dejó de crecer por distintas como políticas públicas, entre ellas, por ejemplo, la ley de las 40 horas. También se habla de lo que sucedió con los aumentos en el salario mínimo durante los últimos años. Y parte de eso uno podría pensar que podría ser uno de los factores, y eso nos lleva de inmediato a la reflexión sobre el carácter político que tiene la economía. La economía es una ciencia, ¿no es cierto?, donde las relaciones de poder están siempre presentes. Y por eso que nosotros siempre decimos que activar o fortalecer el mundo organizativo de los trabajadores a partir de los sindicatos y de su negociación colectiva es una condición que es cada vez más urgente y necesaria. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa desde el punto de vista empresarial, obviamente si te suben los costos, la pulsión natural va a ser a tratar de racionalizar, como dicen los empresarios, a Claro. tratar de disminuir en el fondo los costos de otra manera. Ujú. Y eso puede ser haciendo que el trabajo sea más intensivo, pagando lo mismo, pero también puede ser la vía de despedir trabajadores. Y eso entonces uno no lo puede descartar. Pero ante esa situación, como que lo que uno podría esperar es que ahí los sindicatos, siendo poderosos, pueden de algún modo mejorar las condiciones de salida e incluso en algunos casos podrían evitar que Ujú. hubieran ciertos despidos. Por eso que también ahí nosotros siempre lo hemos señalado, una crítica al gobierno anterior, donde no se puso esto sobre la agenda como fortalecer de manera decidida el mundo sindical a través de una negociación colectiva por rama, Ujú. lo cual habría hecho que estas relaciones de poder fuesen distintas. Y por otro lado, claro, la cesantía también tiene que ver con esto es relacional. O sea, Claro. si la economía no crece, ahí las empresas les favorece también que haya un desempleo alto, Ujú. porque al haber un desempleo alto, los trabajadores que están activos tienen menos incentivos a, digámoslo de esta manera, a revolucionarse o a irse a una huelga, a exigir aumentos salariales, porque de algún modo saben que si es que ellos insisten en ese tipo de acciones, el empleador puede decirles, bueno, aquí yo tengo la puerta y la puedo abrir Sí. y afuera tengo un ejército, ¿no es cierto?, de personas que están disponibles a trabajar incluso por menos sueldo del que yo le estoy pagando a Ujú. ustedes. Entonces, ahí también tienes una situación de esa naturaleza, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, esta teoría del ejército industrial de reserva. Sí.
claro, esa lógica, por ejemplo, que se viene como repitiendo desde la revolución industrial, por ejemplo, como que se vuelve a oxigenar en este nuevo escenario, Gonzalo. Bueno, y en base a eso también quería consultarte sobre esta propuesta que construye la mesa convocada por el gobierno de Cast. Bueno, la publicación ya se hizo, tú la has podido revisar, pero queríamos hacerte una pregunta clave. ¿Tú piensas que la propuesta que plantea el gobierno es viable para enfrentar la cesantía? ¿Puede mejorar las condiciones laborales de la y los trabajadores? Además de abordar esta cifra que, bueno, históricamente se ocupan las cifras como el aspecto más técnico, ¿cierto? El 9,8 que se mantiene, por ejemplo, estancado el país, que no supera el 2% de crecimiento, etcétera. Pero tú piensas que esta propuesta del gobierno de la mesa sirve para enfrentar la cesantía, puede mejorar en algo o viene a profundizar o mantener lo que estamos viviendo hoy. A ver, yo creo que aquí la premisa que maneja el gobierno y esta comisión en particular es la idea de generar más puestos de empleo, eh, no necesariamente que sean puestos con una calidad del empleo, sino ojalá más puestos de empleo. Entonces ahí también es bien relativo lo que puede salir de ahí, Ujú. porque hoy día para ser una persona oficialmente ocupada, tú necesitas trabajar 1 hora a la semana de referencia. Entonces, cuando tú ves qué es lo que está pasando con esa comisión que se armó, esa propuesta, yo creo que lo primero que es bien importante señalar es que está lejos de ser una comisión neutra. Es una comisión que tiene 9 integrantes y de los 9 integrantes hay 2 que son exfuncionarios del gobierno de Piñera. Ujú. Tú tienes 2 personas más que son firmantes del programa económico El Puente, que es un programa económico que lideró el economista de la dictadura, Rolf Luders, y que básicamente tiene una connotación de apoyo al empresariado. Tienes una persona que es una directora de empresas, entonces ahí ya estamos sumando a 5 personas, 5 de 9. A eso hay que sumarle la 6.ª persona, que es una ex funcionaria de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de derecha, ¿no es cierto? Ya van 6. A eso súmale el presidente de esta comisión, que es David Bravo, que fue el economista del año, reconocido por el diario El Mercurio. Y entonces ella van 7, quedan 2. Y de esos 2 hay otra persona que es la directora de Economía en la Universidad Católica, que no digamos que es un lugar de pensamiento muy plural, Claro. lo digo por experiencia, yo me formé ahí. Y por otro lado, te queda una última persona que es un académico, que uno podría decir ahí, ese académico no tiene muchos vínculos con todo lo que hemos estado hablando. Entonces, de las 9 personas, hay una que se mantendría como este espacio neutro. Entonces, cuando tú miras esa composición y ves que ese programa El Puente, de hecho, también está firmado por el ministro del Trabajo, que es Tomás Rau, también participó de ahí, ya se sabe lo que viene. Es una receta conocida que básicamente lo que apunta es a dinamizar la economía a costa de precarizar las condiciones de trabajo, que de hecho en la base ya son suficientemente precarias. Y eso tiene que ver con recomponer los niveles de rentabilidad del capital. Ayer se conoció la cifra del IMASEC, 0,9% negativo, 5 meses consecutivos a la baja. Eso afecta a los trabajadores, sin duda, afecta al empleo, pero también te afecta a las empresas que están preocupadas y viendo cómo hacemos para revertir esta situación y recuperar los niveles de rentabilidad. Bueno, este tipo de medida básicamente apunta a eso, a recuperar la rentabilidad, pero por el lado de la estrategia fácil, que podríamos decir es la estrategia que conoce el empresariado en nuestro país, que es la estrategia de hacer que las y los trabajadores compitan hacia la baja en salarios y no buscar otra dinámica o formas, procesos de desarrollo que sea como más favorable para la clase trabajadora. Claro. Gonzalo, y bueno, hay hartos nombres que en esa nómina de las 9 integrantes uno los conoce. Bravo, por ejemplo, uno recuerda al tiro, la comisión Bravo. No sé si es el mismo Bravo.
Sí, Es la misma persona de la Comisión Bravo, ¿cierto? La que vio durante el segundo gobierno de Bachelet el sistema de pensiones, que finalmente se inclinaron por una reforma que se estancó y hoy en día como que se instala finalmente la misma lógica que se viene repitiendo hace años. No hay ninguna transformación estructural, sino que mantener o profundizar las lógicas como tú bien lo planteas. En ese sentido, como considerando este aspecto del dinamismo que plantea el gobierno, me gustaría preguntarte sobre lo que más ha generado como revuelo son las famosas 52 horas. Em, y dentro del informe, porque por lo que estuvimos revisando, hay una comparación con países. Siempre, sobre todo en términos como técnicos, Chile se busca comparar con países del otro lado del océano, ¿cierto? Em, del océano Atlántico me refiero, más mirando hacia Europa. Entonces me gustaría preguntarte si es tan así, si tiene cabida esa comparación. Y también si es que dentro de esa lógica las 52 horas es coincidente con la realidad chilena. Es decir, porque básicamente lo que se busca plantear es... usted puede trabajar más para ganar más, pero sabemos que en Chile, partiendo por la base de los sindicatos, de la situación del subempleo, hay como una precarización generalizada, como tú bien lo planteas. Entonces, esta lógica de las 52 horas eh, es viable y en ese sentido, si es viable, ¿por qué se compara con otros países también? ¿Por qué esa lógica de siempre comparar los techos con países que viven otras realidades? sí, a ver, aquí hay que quizás comentar un poco en qué consiste lo que ellos dicen, la propuesta. Ujú. Porque uno no hace la crítica como desde la nada, sino que Claro. como tú dices, hay que informarse, estudiar lo que dice este informe. Y lo que ellos proponen es que se va a seguir trabajando 40 horas, no quieren ir en contra de la ley, pero sí lo que quieren es tratar de flexibilizar qué se considera 40 horas. Hoy en día, de acuerdo a la ley, que digámoslo, no fue una ley que fue totalmente favorable para los trabajadores, lo que se aprobó con el gobierno de Boric, porque se incluyó un paquete importante de medidas que flexibilizaban el mundo del trabajo, entre ellas hacer que las 40 horas se computaran en un mes. Ujú. Entonces hoy en día no es que tú tengas que tener una jornada de 40 horas todas las semanas. Eso no es así con la ley. La ley lo que dice es que en un mes tú tienes que promediar las 40 horas. Entonces lo que ellos están diciendo en este reporte que salió ahora es que proponen que en lugar de que sea un cómputo en un mes, lo hagan en 15 semanas, ¿ya? E incluso llegando a un año. Entonces eso significa que tú podrías tener varias semanas del año en donde estás trabajando hasta 52 horas, porque ese es otro artículo del Código del Trabajo que tampoco pueden pasar por alto. Entonces podrías tener varias semanas trabajando 52 horas y el resto del año tendrías que disminuir la intensidad de trabajo de manera significativa, es decir, por ejemplo, trabajar 37 horas. Ujú. Entonces, con el promedio de todo eso, tú podrías estar cumpliendo con las 40 horas en promedio. Entonces, ahí hay varias consideraciones que hacer que se conectan con otros espacios de las propuestas que ellos hacen, como la indemnización por año de servicio, que ahora lo que van a plantear es prácticamente un despido casi libre, Claro. que va a tener indemnización, que va a ser más baja que la que sabemos ahora, pero va a ser para todo evento, pero un despido libre, prácticamente. Entonces, si tú combinas ambos elementos, podría darse perfectamente la situación en la cual tú mandas a trabajar a estas personas semanas de 52 horas y luego cuando estás en el punto máximo, ya las tuviste varias semanas, decides despedirla, porque además ahora el despido ya es casi libre. Sí. Y esas personas nunca van a poder verse beneficiadas por esas otras semanas que tenían que tener de 37 horas. No hay sindicatos, no hay quien reclame, no hay manera de hacer ese acto de justicia. Entonces, todo calza. No son medidas que estén hechas al azar, sino que aquí hay un plan que es básicamente para hacer que el trabajo sea lo más barato y lo más flexible posible. Entonces ahí tenemos, bueno, esto es una medida que, como nosotros decimos, básicamente tiene que ver con la génesis también del proyecto, que fue darle estas medidas de flexibilidad al empresariado. Esto no hubiera pasado si es que esto hubiese sido solo una ley de 40 horas, Claro. que no hubiera dicho la semana baja de 45 a 40
quizás gradualmente, pero eso es lo que es. Sin embargo, el gobierno de Boric negoció la flexibilidad laboral y eso es lo que abre la puerta hoy en día a que estemos discutiendo este tipo de elementos. Gonzalo, y en otros países, ¿cómo es la lógica? Como Sí. siempre se busca, porque claro, es súper importante lo que tú planteas, que es favorecido por un escenario generalizado de precarización laboral. Como que finalmente esto viene a ocupar como lo que se pavimentó en el gobierno anterior, como en muchas otras dimensiones, como ha ocurrido en el ámbito laboral, medioambiental, incluso estudiantil. Pero en este caso específico, como se apela tanto a veces con la comparación con otros países, ¿cómo está Chile? Si es que esto, por Sí. ejemplo, se llega a implementar, efectivamente ocurre lo que plantea la mesa. Em, ¿Qué ocurre en los otros países? ¿Cómo queda Chile frente? Sí, Javier, se me había olvidado No, no eso te que me había preocupes. preguntado. Ahí es bien relevante porque en el fondo ahora como que se nos recuerda que nos podemos comparar con Portugal, con Francia, con Alemania, por ejemplo. Y cuando estábamos discutiendo sobre negociación colectiva, no, ahí Claro. no se puede hacer esa comparación, pero ahora sí. Entonces ahí parece una cuestión súper poco seria, porque de algún modo el informe dice, existen estos países donde eso se hace, pero lo que sucede en esos países, y eso hay que remarcarlo de manera muy enfática, es que allá tienen sistemas de negociación colectiva por rama. Sí. En Francia el 98% negocia colectivamente, en Portugal más del 80%, en Alemania es menos, pero es cerca de un 55%. En Chile, con suerte, llegamos al 15% de la negociación colectiva efectiva en cuanto a la cobertura. Entonces ahí tú tienes dinámicas, procesos que son efectivamente muy diferentes y por lo tanto ahí es medio engañoso citar a estos países sin decir con énfasis de que en esos países los trabajadores y trabajadoras tienen negociación colectiva para revertir incluso este tipo de medidas. Por ejemplo, en Alemania la jornada laboral máxima no está fijada por ley, así como, o sea, sí está fijada por ley. Y sabes que la jornada laboral máxima ya son 48 horas. Pero cuando tú revisas, en el fondo, qué es lo que sucede con las horas efectivamente trabajadas, están en las 37 horas, como la Sí. mayoría de los países en Europa. Y luego tú dices, bueno, ¿y cómo se logra eso? Eso lo logran los sindicatos a través de la negociación colectiva. De hecho, hace no mucho tiempo, en Alemania el principal sindicato del país, el sindicato metalúrgico, la IG Metall, donde están las fábricas de automóviles, negociaron una jornada laboral de 28 horas. Entonces, eso se omite, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí son factores que marcan la diferencia. Sí, totalmente, pero el poder de decisión, el poder finalmente de decidir, claro, obviamente, como de tener el peso y la coordinación para poder hacerle frente a medidas que son regresivas, o más que regresivas, incluso son precarizadoras. Gonzalo, para ir cerrando, una última pregunta. Yo sé que tú no tienes una bola de cristal, ni mucho menos, pero quizás nos pueda ayudar en esta idea de reflexionar y pensar cómo construir un camino alterno. Y en ese sentido, consultarte cuáles serían algunas de las medidas esenciales para que la clase trabajadora pueda salir de este bucle en el que estamos siempre en la precarización, en el poco poder sindical, en la fragmentación, como que siempre empezamos a recibir y recibir estas medidas de Kast, en este caso, en otro momento fue de Boric, anteriormente de Piñera. em, ¿Cómo se podría salir o hacia qué puntos habría que ponerle mayor atención y discusión? Sobre todo porque finalmente quizás eso falta harto por parte de la y los trabajadores, tener el tiempo sobre todo y los espacios para poder discutir políticamente la salida que queremos. ¿Qué elementos nos puedes presentar tú en esa perspectiva? Sí, bueno, aquí la tarea es muy desafiante, es difícil, porque el capital cuando mueve sus piezas las mueve como con mucha estrategia. Y lo que ellos hicieron en dictadura todavía tiene sus troncos bastante firmes, sus pilares. Me refiero al famoso plan laboral del año 1979, ¿no es cierto?, de José Piñera. Y ese plan lo que hizo también fue multiplicar
los sindicatos, apuntar a la atomización, a la fragmentación extrema. Hoy en día tenemos cerca de 9.000 sindicatos en el sector privado, pero eso no significa que tengamos mucha gente sindicalizada, sino como ya lo hablamos, apenas un 20% está sindicalizada y con suerte un 15% negocia colectivamente, un 15%. Entonces tenemos una situación que es bastante peligrosa para la clase trabajadora. Es la situación de la marginalización, pero al mismo tiempo de la fragmentación. O sea, fragmentación y marginalización al mismo tiempo. Entonces, eso obviamente el capital lo sabe muy bien. Y ahí yo creo que el camino que hay que seguir, nosotros lo hemos mencionado, acá no hay atajos, no hay un camino de medias tintas, por así decirlo. Básicamente es construir poder organizacional. Y para eso, teniendo en cuenta esta situación de la fragmentación, yo creo que lo importante es la unidad en la acción. Cuando hay una amenaza tan importante como la que estamos viviendo, no queda otra, hay que juntarse. Y aquí hay una tarea importante de articulación y también una tarea pedagógica, ¿no es cierto?, de dar a conocer qué es lo que está sucediendo, cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto. Pero yo creo que es muy relevante que aquí los y las trabajadoras se puedan organizar, puedan asociarse, crear sindicatos, y si es que ya los hay, unirse, disputar internamente las corrientes, las ideologías que ahí puedan haber, pero no dejar ese espacio o ese camino libre, porque ahí, cuando queda libre, ahí es cuando el capital ocupa esos lugares y finalmente llegamos a situaciones como las que estamos enfrentando, el peligro que estamos enfrentando hoy en día. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguna reflexión con la que quieras cerrar? Tomo también lo que tú planteas porque es súper importante, es una cuestión bien que uno viene escuchando hace harto tiempo, ¿cierto? El hacerse cargo también como trabajador y trabajadora de poder ocupar esos espacios y no entregarlos finalmente a quienes van a favorecer aún más que estas políticas se empiecen a implementar. No sé si quisiera cerrar con alguna idea fuerza. Sí, yo creo que, por ejemplo, en todo esto, para que no suene como palabras vacías, eh, es importante como hacer como ideas concretas, ¿no es cierto? Y ahí a mí me parece que empujar, por ejemplo, con fuerza lo que es la negociación colectiva por rama de actividad económica, que es algo que en Chile existió en su momento, quizás no fue el predominante, pero sí hubieron experiencias concretas y la dictadura las paralizó y luego no volvieron a restituirse. Yo creo que eso es muy relevante. La negociación colectiva por rama no es un recuerdo del pasado que no esté vigente hoy día en las sociedades modernas. De hecho, en Uruguay se negocia por rama económica. El 95% de las y los trabajadores en Uruguay están cubiertos por los consejos de salario, que son su negociación colectiva por sector económico, y tienen un peso gravitante en la política nacional. Entonces, finalmente, la negociación colectiva por rama, cuando es por rama, genera también mayores espacios de democracia, una democracia que es más real. No es simplemente ir a votar cada 4 años y después sentarse a ver cómo gobierna y cómo está el Congreso. En los países donde el sindicalismo tiene fuerza, en esos países también las decisiones pasan por los sindicatos. Y la prensa, los medios de comunicación están obligados a llevar a los sindicalistas, por ejemplo, a la televisión, a los programas, a que den su opinión. Son actores políticos. Entonces yo creo que eso es muy relevante que no se pierda de vista. Y por eso que yo insto a que podamos instruirnos mucho más cómo funciona la negociación colectiva por rama en otros países, en otros contextos, y cómo eso también uno lo puede aplicar perfectamente al caso chileno. La negociación colectiva por rama básicamente es establecer un piso mínimo de salarios, de condiciones de trabajo para todo un sector económico, por ejemplo, para la pesca, para los trabajadores portuarios, para los trabajadores del retail. Y con eso tú marcas un peldaño de dignidad para que eso no se vulnere. Que hoy en día eso no lo tenemos y ya vemos como el gobierno de Kast incluso quiere establecer los contratos por hora de trabajo,
que eso ya es como lo máximo de lo precario. Entonces ahí yo creo que es muy importante que, claro, buscar esa unidad, organizarse y empujar estas reformas estructurales con un propósito como que sea súper claro. Gracias, Gonzalo. Quedamos con hartas cosas que igual podemos profundizar más adelante conversando contigo, pero también para las personas que nos van a escuchar y o ver, para que empecemos a discutir más, a insertarnos más dentro de estas discusiones, ¿cierto? Informarnos y aprovecho también de agradecerte por tu trabajo. Ha sido súper interesante y nos vemos pronto, yo pienso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.